Ya comenzamos con Casi Sábado, viernes de 19 a 20 horas. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué se cuenta? ¿Cómo estamos? Mira, bueno, buenas tardes, noche Sí. para todos acá en el aire de Grafiti y por el canal de YouTube Prohibido Olvidar para un nuevo Casi Sábado. Eh, la verdad que tenemos un programa cargadísimo. No sé si vamos a llegar con todos los temas. Lo que nos Sí. quede en el tintero seguramente lo vamos a abordar el miércoles que viene en Prohibido Olvidar, también por el mismo aire de Graffiti y por el mismo canal de YouTube Prohibido Olvidar. Los escándalos están teniendo un volumen así como bola de nieve. Hay ya arrepentidos, hay ya confesiones donde deja claramente que la estafa cripto no fue un accidente, ni un darme cuenta o no darme cuenta, ni una falta de evaluación, fue directamente una maniobra para financiar la campaña del partido de Javier Milei para las próximas legislativas. Eh, Vamos a ver si llegamos hoy con la columna, no sé si vamos a llegar, vamos a hablar de el tema del financiamiento de la política, Claro. porque en definitiva, a ver, ya venimos de los aportantes Trucho de Vidal, y también con oscuros en la campaña de prácticamente todos sobre lo que es el financiamiento de la política, ¿no? Porque alguno piensa por ahí que cuando un político aparece por televisión aparece por curiosidad periodística, aparece por casualidad. En algunos casos puede ser, pero a ver que, por ejemplo, que Milei haya paseado por todos los canales de televisión, eso no es gratis. Como diría el mismo Javier Milei, eso de la cena gratis no existe. Así que, bueno, tenemos un programa cargadísimo. Muy bien, Pablo. Entonces, ¿qué te parece si escuchamos la columna internacional de Carlos Juncos? Muy buenas tardes, estimados oyentes de Casi Sábado. Un cordial saludo para nuestros compañeros Gloria Álvarez, Pablo Aceto y Carlos Matos, con quienes realizamos este programa, que llega a ustedes todos los viernes a las 19 horas a través de la FM 87.9, Radio Graffiti, desde la ciudad de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. Aquí comienza la columna internacional, en la voz de Carlos Juncos. Muy buenas tardes, estimados oyentes. Como siempre, iniciando una nueva entrega de la columna internacional y como siempre también haciendo algunas referencias al clima que nos ha tocado vivir en nuestra ciudad, que ha tenido días maravillosos de muchísimo calor, muchísimo sol, que ha sido excelente para todos los turistas y locales que hemos podido disfrutar de las playas y bañadas por este hermoso Atlántico Sur. De todas maneras, ya sobre el final de esta semana, a mediados de esta semana, han empezado a cambiar el clima sustancialmente. Hemos tenido un par de días con nublados, incluso bastante frescos, a diferencia de lo que veníamos viviendo en los últimos tiempos, que hacía, como decíamos, muchísimo calor y muchísima humedad. Pero bueno, de todas maneras, esto no impide que podamos disfrutar de los espectáculos, de los hermosos paseos que tiene Mar del Plata para todos nosotros. Así que ya con esta pequeña información pasemos directamente al ámbito internacional y a las noticias más destacadas de esta semana. Y para ello vamos a dirigirnos a Europa, donde se realizaron elecciones en Alemania, las elecciones 2025, con un triunfo de los conservadores y un ascenso muy notable de la derecha. Los conservadores de la Unión Demócrata Cristiana, CDU, ganaron este domingo las elecciones en Alemania
con el 28,6% de los votos según los resultados oficiales. Cumpliendo con las expectativas de analistas y encuestas, la CDU fue el partido que más votos recibió y se espera que Friedrich Merz se convierta en el próximo canciller de Alemania tras una elección en la que la ultraderecha de Alternativa para Alemania, AfD, obtuvo su mejor resultado histórico con más del 20%, lo que lo sitúa como la segunda fuerza política del país. El Partido Socialdemócrata Alemán, SPD, al cual pertenece el actual canciller Olaf Scholz, queda en el tercer lugar, solo con un 16%, seguido por el Partido de los Verdes, que lograron el 11,6%. Pues bien, ahora Merz debe buscar una coalición de gobierno en el Parlamento, para lo que ya descartó aliarse con la AfD. La relevancia de estas elecciones quedó de manifiesto con una participación del 83%, número que no se veía desde antes de la unificación del país en 1990. Los comicios, seguidos de cerca por Europa y Estados Unidos, se celebraron tras una intensa campaña electoral dominada por la promesa de revivir la economía más grande de Europa y una sucesión de atentados mortales que convirtieron la migración y la seguridad en sus temas centrales. Por su parte, el gobierno del actual canciller Schulz se vio forzado a anticipar las elecciones generales luego de que su alianza colapsara y perdiera la confianza del Bundestag a finales del año pasado. Antes de la votación, las encuestas ya pronosticaban que la fuerza más votada sería la democristiana CDU, con Merz como candidato. Sus seguidores lo han definido como un antídoto para la crisis de confianza que vive Europa. El político de 69 años aboga por dejar el centro político que el partido ocupó con Angela Merkel al frente y llevar a los conservadores más a la derecha. Su explosiva propuesta de endurecer las reglas de migración con el apoyo del voto de la ultraderecha en el Parlamento revela a un hombre dispuesto a arriesgarse a romper con un importante tabú. Pero una coalición de gobierno con la AfD no está sobre la mesa de discusión. El ganador de estas elecciones, Merz, aseguró que es consciente de la responsabilidad que ahora tiene por delante y que trabajará para recuperar rápidamente la capacidad de actuar para poder hacer lo correcto en casa, para poder estar presente de nuevo en Europa y para que el mundo pueda ver que Alemania vuelve a ser gobernada de forma fiable. Las encuestas también habían anticipado que la CDU sería secundada por la ultraderechista Alternativa para Alemania, AfD, liderada por Alice Weidel. El auge de la extrema derecha se vio reforzado por una serie de atentados mortales presuntamente perpetrados por inmigrantes en varias partes del país y por la ansiedad que genera en muchos alemanes la llegada de migrantes todos los años, algo que ha sido explotado y alimentado por AfD, que aboga por políticas duras de deportación y límites férreos a la llegada de extranjeros. Recordemos que días antes de las elecciones, una madre y su hija de 2 años murieron cuando un vehículo atropelló a una multitud. Un ciudadano afgano fue acusado por el incidente. Los demócratas cristianos tendrán que forjar una alianza de gobierno, al menos con otro partido, probablemente con los socialdemócratas de Schulz, para asegurar la gobernabilidad en este nuevo periodo. En vísperas de las elecciones, Merz insistió en que no formará coalición con la ultraderechista AfD al aplicar el cortafuego tradicional contra el partido extremista
en un país donde aún sigue vivo el recuerdo del nazismo. Por su parte, la líder del partido ultra, Alice Weidel, dijo que están preparados para trabajar con todos y agregó que los alemanes quieren cambio. Los ciudadanos quieren una coalición entre CDU y AfD, aunque eso ha sido descartado y lo aceptamos en este momento, dijo, pero también pidió a la CDU que explique cómo va a implementar su programa con los socialdemócratas o los verdes. No habrá que esperar unas elecciones en 4 años, habrá elecciones anticipadas, pronosticó Weidel, que no ve posible ni duradero el entendimiento de Merz y los socialdemócratas que han sufrido su peor derrota histórica. Por su parte, en un discurso ante sus partidarios en Berlín, Schulz afirmó que este es un momento en el que reconocer que hemos perdido las elecciones, pero recalcó que nunca aceptarán a los ultraderechistas. Bueno, hasta aquí la noticia que apareció publicada por la BBC. Digamos, este es un resumen tomado de una nota de la BBC. De todas maneras, me interesa esta cuestión, ¿no? Cómo la población reacciona, sobre todo en países como Alemania, gente muy disciplinada, muy trabajadora, que es cierto que están inundados de extranjeros, son musulmanes, que además con esta situación actual, ¿no? Donde muchos países europeos están envejecidos porque hace años que los nacimientos son muy pocos, digamos que hay un poco bajo índice de natalidad, mientras los africanos y los árabes, digamos que vienen de todas partes, tienen familias muy numerosas y siguen teniendo una gran demografía, entonces, digamos, rápidamente van ocupando los lugares. Esa es una cuestión que la ultraderecha levanta mucho, ¿no? Y también la cuestión está de las prácticas culturales que invaden al país, o sea, que no se asimilan con el país, sino que más bien ocupan territorio y invaden con sus prácticas culturales. Eso es lo que levanta la ultraderecha para hacer que la gente lo siga, y evidentemente han tenido éxito. Y además esta cuestión, pongámoslo en un terreno más sencillo, hubo un atentado donde murió una nena y la población votó a la ultraderecha. Lo digo porque en nuestro país están pasando cosas con los niños realmente dramáticas, y bueno, veamos después los resultados, hacia dónde la gente va a elegir. Eso tengámoslo muy presente. Bueno, amigos, como siempre se nos está agotando el tiempo, así que nada más que desearles un excelente fin de semana y nos encontraremos en el próximo programa. Muchas gracias, Carlos Juncos. Vamos a compartir ahora una nota de Pablo Aceto en Cazador de Noticias. La extranjerización y el saqueo de nuestros recursos deberían ser el eje del debate político, dice Pablo Aceto. En diálogo con Cazador de Noticias, el dirigente del Partido Socialista Auténtico de Mar del Plata Batán, en Unidad Socialista, planteó que el problema de fondo que tiene la Argentina es que tiene un agujero en un costado donde se va toda la riqueza del país al exterior, lo cual se ha profundizado desde los 90 y hasta ahora no se ha detenido. El sistema financiero y el comercio exterior continúan en manos extranjeras y se ha profundizado la extranjerización de recursos estratégicos, como por ejemplo los hidrocarburos. En el ranking de quien posee más reservas de petróleo, no es una empresa argentina, como puede ser YPF, aunque es una sociedad anónima donde la mitad es nuestra y la otra mitad no, sino la empresa inglesa Pan American Energy, que si bien aparecen los Bulgeroni al frente de la misma, como la cara argentina, el control lo tiene la compañía petrolera británica British Petroleum, que lidera las reservas de petróleo con un total de 175.994 millones de metros cúbicos.
de los cuales 38.743 corresponden a Vaca Muerta y 137.251 corresponden a Cerro Dragón, que es el principal yacimiento de Argentina. La segunda mayor reserva de petróleo es YPF, con un total de 147.800 metros cúbicos, seguida por Vista Energy, con 42.338 milímetros cúbicos. Esto, en principio, hay que destacar que quién es el que maneja este recurso estratégico. En Dubái, ¿quién lo maneja? El rey de Dubái. ¿Quién maneja en Egipto? ¿Quién maneja en Estados Unidos? Más allá de que hay empresas privadas. ¿Quién maneja esto en Rusia? ¿Quién maneja esto en la India? ¿Quién maneja esto en la China? No la manejan intereses foráneos. Digo, esto de que vengan los privados de donde vengan y manejen los recursos energéticos puntualmente, si quieren después hablamos de minería y otra cosa, estas cosas nada más es concebible en América del Sur. No, por supuesto, en Brasil. Hace años, más allá de lo que uno puede estar en desacuerdo o no, que es el conflicto en Venezuela, porque el conflicto en Venezuela es quién maneja los recursos, a partir de ahí aparece, se abre toda la caja de Pandora, y es algo que Chile empieza a revertir, por ejemplo, en lo que es, que está también muy vinculado con la cuestión energética, que es las minas de cobre, que en su momento había nacionalizado Allende, allá por los años 70. Digo, esto de quién maneja tu heladera, si la maneja el vecino o la manejás vos, es lo que tiene que ser como eje de todo debate. En definitiva, los argentinos no somos dueños de nuestros propios recursos ante la extranjerización de los mismos, que profundizó la reciente reforma de la Ley de Hidrocarburos con la aprobación de la Ley Bases, donde las compañías extranjeras ya ni siquiera tienen la obligación de mantener abastecido de energía al mercado interno y a su vez se benefician con el negocio de la recesión, porque los 670.000 barriles de crudo diarios que gastaba la Argentina como insumo en su propio movimiento económico cayeron drásticamente a menos de 410.000 barriles de crudo, lo que ha provocado un superávit en la producción de energía a costa de la destrucción de nuestra industria, que permite a esas compañías extranjeras aumentar los saldos de petróleo disponible para exportar. Los efectos devastadores de la extranjerización y el saqueo de nuestros recursos estratégicos que impiden que la Argentina despegue y se desarrolle es una cuestión que debería ser el eje del debate político. Bueno, si querés leer la nota de Pablo Aceto, lo podés hacer en Cazador de Noticias. Pablo, ¿qué te parece si escuchamos ahora la columna de Carlos Matos? Bueno, se ha comunicado Carlos, no ha podido hacer la columna. Hay que decir, Carlos es quizás el más importante dirigente social vinculado a las causas de las personas con discapacidad. Nos ha pedido que leamos una nota, también de Cazador de Noticias. Hay que decir, esto referencia aparte, ¿no?
el nivel que está teniendo Cazador de Noticias, yo creo que a diario es un gran esfuerzo porque es con poco presupuesto, pero realmente a uno le causa orgullo ser parte, aunque sea en lo mínimo, de esta publicación. La nota de Cazador, ¿por qué pide Carlos que leamos esta nota? Porque ve muy bien sintetizada el escándalo que se produjo a partir de un nuevo baremo que quiere establecer desde el gobierno de Milei para los requerimientos de pensiones por discapacidad. Como para que entendamos mejor, y por ahí alguno no está acostumbrado a la terminología baremo, es una tabla donde se establece las pautas a seguir para una evaluación, digamos, cómo medirlo. Y es justamente lo que entra en debate. Les leo la nota textual. Discapacidad, fuerte repudio a las categorías que implementa el gobierno de Milei. Este es el título. En un decreto que endurece requerimiento para otorgar pensiones por discapacidad, el gobierno de Javier Milei catalogó a las personas con términos como idiota, imbécil y débil mental. Hay gran repudio de las organizaciones que representan este colectivo, que presentaron un reclamo para derogar la normativa, así como de políticos, comunicadores y profesionales de la salud y el derecho. El gobierno nacional aumentó los requerimientos para dar las pensiones por invalidez. Para esto, el Ejecutivo estableció un nuevo baremo, que fue lo que explicamos recién, para evaluar cualitativamente el grado de deterioro psicofísico y así definir si las personas solicitantes están o no aptas para trabajar. En esta misma resolución 187/25, en una de las últimas páginas del anexo donde se detalla el baremo, la Agencia Nacional de Discapacidad, ANDIS, que dirige Diego Orlando Spagnuolo, utiliza polémicos conceptos como idiota, imbécil y débil mental al describir los retardos mentales. Según el SI, los grupos son 030 idiota, no atraviesa la etapa glósica, no lee ni escribe, no conoce el dinero, no controla esfínteres, no atiende sus necesidades básicas, no puede subsistir solo. 30-50, imbécil, no lee ni escribe, atiende sus necesidades elementales, puede realizar tareas rudimentarias. 50-6, débil mental profundo, solo firma, tiene vocabulario simple, no maneja el dinero, no puede realizar tareas rudimentarias, señala el texto. Ante la resolución, 7 organizaciones de personas con discapacidad, lideradas por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ACIG, presentaron un pedido al gobierno para que dé de baja el baremo. Las expresiones que se usa, la normativa refuerza la discriminación que ha existido históricamente y aún existe para las personas con discapacidad. Son términos obsoletos, peyorativos, que implican una violación directa a la Convención, que en el artículo 8 establece el deber de los estados de adoptar todas las medidas para fomentar el respeto
y dignidad de las personas, luchar contra el prejuicio y el estereotipo. Usar estos términos es contrario a los deberes que establece el artículo en cuanto a la lucha contra la discriminación, señaló Eduardo Quiroga, abogado del Programa de Derechos de la Persona con Discapacidad, ASIC. Por su parte, la presidenta de la Red por los Derechos de la Persona con Discapacidad, de REDI, Gabriela Troiano, calificó el uso de estos términos como un acto de violencia institucional sin precedentes. También remarcó que en un acto de discriminación que muestra un profundo desconocimiento de las personas con discapacidad y de la normativa vigente en Argentina sobre cómo referirse a ellas. En tanto, la presidenta de IPRODICS, Ana María Mitoire, cuestionó la resolución al considerar son retrógradas porque tienen que ver con un modelo ya perimido, donde no se reconoce a las personas con discapacidad como sujeto de derecho en igualdad de condiciones. A través de las redes sociales, dirigentes políticos, comunicadores profesionales del derecho y de la salud, así como usuarios en general, repudiaron la utilización de las categorías para definir a las personas con discapacidad. ¿De qué habla este artículo? Porque por ahí en el colectivo de las personas con discapacidad, a cada uno le afecta más o aparece como eje o tiene por ahí claramente definido la discapacidad que por ahí le toca en la familia. El tema era, porque vos no podés legislar por cada situación, vos tenés que hacer una legislación general que abarque todo el mundo de la discapacidad y después veremos, y después se irá desarrollando las particularidades, porque no es lo mismo un Asperger que una persona en silla de rueda, que una persona sorda, que una persona ciega, de una persona sorda ciega, de una persona con problemas de movilidad, que estamos hablando de un mundo que no es ajeno. A ver, el hecho de que no se haya nacido con discapacidad no quiere decir que después no se adquiera. Sí, es verdad. De hecho, el destino de todos nosotros, si tenés suerte, porque algunos podrán considerar que morir joven es una suerte, a mí no creo que morir joven sea una suerte, pero el destino final de todos y absolutamente cada uno de nosotros es tener un grado de discapacidad. Claro. En alguna cuestión en especial o en todas. Digo, esto no es un tema que se circunscribe a un puñado de personas, porque algunos hasta los tratan como, porque le tenés que ceder el asiento, esto una vez lo ha hablado Carlos, como privilegiado, pero alguna vez te tienen que ceder el asiento a vos. Guarda, no escupan para arriba. El compendio de estas normativas se establecen a partir de lo que se conoce como la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es de diciembre del 2006 y entra en vigencia en el 2008 con la reforma constitucional del 14, donde los acuerdos, las convenciones internacionales que diera a la Argentina tienen rango constitucional. Es decir, ni siquiera son modificables por el Congreso Nacional. Si ha de ser modificada, se tendrá que ir a una constituyente, se tendrá que convocar una constituyente,
En todo caso, derogar la adhesión a las convenciones internacionales o denunciar el acuerdo, en todo caso. En ninguno de los casos eso ha sucedido. Es decir, la convención es parte de la Constitución. Funcionarios públicos, que esto también habla primero de la gravedad de la mirada que tiene el gobierno hacia las personas con discapacidad, pero habla también, y esto, a ver, no sé qué es menos grave, te digo la verdad, que es no conocer... Total desconocimiento. No conocer en qué términos, con qué normativa gobernar el Estado, lo cual hace sospechar de todo. Hay también que esto es algo que hemos visto, más de una vez lo he dicho, la cultura Simpson, ¿no? La cosa, la lógica torpe, pensar que lo que te rodea es la realidad para todos, el desconocer el porqué, las cosas, donde todos somos conscientes que no sabemos todo. Ahora, cuando hay reglas, digo, por lo menos vos tenés que saber por qué están. Después las discutimos. Esto se llama la cerca de Chesterton. Chesterton era un pensador escocés, si no me acuerdo, que él hacía, él le llamaba la cerca. ¿Qué era la cerca? Era, vos vas transitando por un campo y de golpe te encontrás con una cerca que interrumpe tu paso, decía Chesterton. La cerca, vos no la podés rodear, pero tampoco es invulnerable. Podés saltar la cerca o podés patearla y derribarla. Ahora, ¿qué es lo que decía? Y esto lo decía para la gente que administra gobiernos, sea del nivel que sea. La cuestión prudente, decía Chesterton, era, a ver, la cerca no se levantó sola, no apareció de la nada, alguien la puso. Y si se ha de vulnerar la cerca o si se ha de sacar la cerca, primero hay que saber, porque eso indica la prudencia, por qué está esa cerca ahí. Acá derogan, digamos, si hay una reglamentación, si hay una legislación, para derogarla, primero tenés que saber por qué está ahí. Hablo del tema de la discapacidad o cualquier otro tema. Si hay una reglamentación, y ya con la misma lógica salta otro tema, de que los espacios públicos como las plazas tienen que ser públicas, vino uno, te puso una pizzería, como ocurrió en la Plaza España, sin preocuparse de averiguar por qué razón a alguien se le ocurrió tiene que haber un espacio público llamado plaza. Ah, vinieron, pues una pizzería, pues era. Sí. La lógica es la misma, es la lógica de una generación Simpson, torpe, bruta, incapaz ni siquiera de admitir, porque piensan que lo saben todo, de admitir, mira, hay una reglamentación, por lo menos averigua de qué se trata. Por ahí llegamos a la conclusión que la cerca hay que derribarla, o que no tiene sentido, o que se hizo para una cuestión puntual que hoy ya no existe.
entonces pasás con seguridad sobre la cerca. Ahora, voltear todo, sin ver por qué razón hay una normativa vigente, es francamente de torpes y brutos. Digamos, lo de idiota e imbécil le cabe al señor Spagnuolo, que en todo caso, él por lo visto se autopercibe como una persona convencional, pero que está dirigiéndose de una manera más que torpe, insultante a las personas con discapacidad, pero también violatoria de normativas constitucionales. No estamos hablando de resolución. ¿Cómo de un decreto vas a dar vuelta la Constitución Nacional? ¿Dónde se ha visto? A ver, estamos hablando de una convención que tiene grado constitucional. Lo quieren modificar por decreto. ¿Qué es esto? Hay que decir también, lógicamente, ¿viste? Ellos en su cueva, ¿viste? Vamos a cambiar por decreto la Constitución. Como también metían jueces de la Suprema Corte por decreto, ¿viste? Todo esto joda. También hay que decir que de acuerdo a estas denuncias, fue por el repudio generalizado, se volvió para atrás. Se trató de un error derivado del uso de conceptos pertenecientes a terminologías obsoletas. Bueno, en definitiva, esto retrocedió. Queremos aclarar que la publicación en términos de cuestión no tuvo ninguna intención discriminatoria, entonces ¿para qué lo escribiste? Sino que se trató de un error, no fue a propósito, no equivocá, no sé, está todo el día para eso. Derivado del uso de conceptos pertenecientes a terminologías obsoletas. Y sí, es lo que te están diciendo. Sí. Lo que te están diciendo es, y lo estás admitiendo, el señor Spagnuolo, que la verdad no está bien derogar la Constitución por decreto. Hay en la cuestión propia de los derechos de personas con discapacidad, a la que pareciera que es parte de la depuración, y vamos a hablarlo claramente de la depuración que está haciendo el gobierno, donde se está sacando a los enfermos oncológicos de encima, donde se está sacando a los jubilados de encima. Los índices de mortalidad de personas mayores de 65 años da calambre. Pero es una cosa que no tiene explicación. A ver, si esta gente, digamos, el presidente Milei, que no sabe, que no puede derogar por decreto normativa constitucional, es el mismo que me está diciendo que no va a devaluar. Es el mismo presidente que te habla de convocar o invitar a la inversión extranjera. Lo primero que hace es afanarlos para plata para la campaña. Y lo primero que hace para dar seguridad jurídica es nombrar por decreto a jueces de la Suprema Corte de Justicia que están en forma temporaria. Yo, la verdad, mirá que hemos visto cosas, Miren que hemos visto cosas. Ahora, jueces de la Suprema Corte, temporario, yo es la primera vez que lo veo. Incluso hay uno que deja el juzgado federal
a manera de a manera de vacaciones para ser ministro de la Corte, porque por ahí después vuelve otra vez ahí. Esto es la primera vez que lo veo. Y a ver, ¿a quién se le ocurre por un decreto modificar la Constitución Nacional? Esto, sin hablar de la impericia, este españolo, ¿de dónde salió? Que no tiene la libertad avanza, no tiene, de todos estos dirigentes que son peronistas radicales, que se dan vuelta como una media, que no tienen ningún problema, ¿no pudieron encontrar a alguien que conozca sobre esta normativa? Claro. Digo, no para solucionar los problemas a las personas con discapacidad, que no tienen ninguna intención de solucionarle el problema. Partamos de esa base. Ellos no están para solucionarle los problemas a los jubilados, a las personas con discapacidad, a los enfermos oncológicos. Están, si los pueden hundir, los hunden. Pero por lo menos para no meter la pata así. Digo, ¿con qué necesidad pasó esto? ¿Qué necesidad hay de esmerilar un gobierno? Ya lo esmerilado que viene aparece esto. Francamente, 3 veces votaron esto. Sí. Yo nunca voté al kirchnerismo, pero nunca se me hubiera a mí ocurrido votar gente como esta, te digo la verdad. Yo cuando más enojado estoy, más a la izquierda voto, pero 3 veces votamos esto. Hablo de los argentinos. Y te recomiendo, en Cazador de Noticias, que la verdad a uno le causa orgullo ser parte de ese proyecto con la columna de los miércoles, que lo que se lee acá todos los viernes, está muy bien representada esta nota. Es cierto, hubo una marcha atrás, pero es importante analizar lo que pasó para ver quiénes nos gobiernan. Por decreto quisieron bajar convenciones de rango constitucional. Es la misma gente que te dice que no va a devaluar. Bueno, Pablo, vamos a tu columna. Financiamiento político. Bueno, que al final quedamos todo enganchado. Vamos a hacerla cortita, así sí. Avanzamos con otra, no queda mucho tiempo. No. Otra vez vuelve sobre el tapete el tema de la financiación de la política. La política, ustedes fíjense que de hace unos años ahora se habla de clase política. Sí, yo siempre digo lo mismo. Los políticos no son ninguna clase. ¿Y no lo son? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que ha pasado? Pero desde el punto de vista fáctico, ¿no es como una clase social? Al cual... No debería ser. No hablo de lo que debería, hablo de lo que es. Digo, ¿por qué razón la política, la municipalidad, la gobernación, las legislaturas nacionales, provinciales, la presidencia de la República, parece circunscripta a un espacio determinado, donde lo que aparece como outsider, como el caso de Milei, todo macana, porque entra también por ese mismo espacio. Fíjese quiénes lo rodean a Milei y se van a dar cuenta que no son todos venidos de la nada. En la 10 de última te ponen un mascarón de prueba, como sucede con la lista de concejales, como legisladores nacionales, que vos el primero lo conocido, que viene abajo, con Milei pasa lo mismo. Fue el candidato a presidente, te mostramos esto, que es offside, pero atrás vinieron todos los mismos de antes, y de hecho están todos los mismos de antes. Incluso tiene funcionarios del PRO, tiene funcionarios de Massa, tiene funcionarios de todo. Y también con complicidad de muchos sectores de la oposición.
Entonces, claramente parece circunscripta la política. Lo que nosotros hemos definido como plutocracia. Porque, a ver, el tema de la estafa cripto, que ya aparece claramente como una estafa que apuntaba a hacerse de dinero para la campaña. No, a ver, cambia el método, pero en el fondo es lo mismo de siempre, la plata de la campaña. Cuando aparece un político, y vos fíjate que siempre aparecen los mismos, en el living de Susana Jiménez, no, eso no es gratis. Aparecer, que tus notas aparezcan en los canales de televisión, en los principales portales, no es gratis. No es gratis la propaganda explícita, no es gratis la pegatina, no es gratis, por ejemplo, fiscalizar. Yo me acuerdo cuando empezó la etapa democrática, y así fue por varias décadas, los fiscales y las autoridades de mesa, era todo voluntario. Sí, sí. No, nadie cobraba un peso. Eran todo voluntario. Con el tiempo eso se ha transformado en un trabajo y eso hay que pagarlo. Antiguamente, especialmente para lo que eran trabajadores del Estado, cuando hablo trabajadores del Estado, incluyo también los municipales, incluyo también, por ejemplo, los empleados de bancos oficiales, todo el sector docente, absolutamente todo, tenía lo que se conocía como carga pública. Es decir, vos, los docentes, eran autoridad de mesa. Y por lo común era en la misma escuela donde cumplían funciones. Los empleados de banco, los empleados de correo, estaban encargados del transporte. Estoy hablando de cosas que yo he vivido, ¿eh? Sí, sí, sí. No, esto no es algo que vino de la nada. El Poder Judicial, los empleados del Poder Judicial, también estaban afectados. Es decir, vos tenías algo que se llamaba carga pública. La fiscalización la hacían la militancia y adeptos, lo cual no está mal. Algunos dirán, y está mal que se gane unos pesos la gente que fiscaliza. No digo que está mal. Lo que digo, que en la manera que vos vas encareciendo toda la política se termina organizando alrededor de los que tienen más dinero, indefectiblemente. En la medida que vos tengas que pagar los fiscales de mesa, te están encareciendo. En la medida de que los distintos sectores del Estado, que siempre fueron como carga pública, yo, por ejemplo, en el trabajo hace años que no se convocan a empleados para el traslado de urnas. No sé en otras reparticiones. Ahora, eso alguien lo hace. Los empleados de correo. Bueno, pero los empleados de correo y de transporte, la fiscalización pasaba, porque el tema es que tuvieran muchos involucrados, el que estaba a cargo, por ejemplo, de las urnas, eran los empleados del Banco Provincia o del Banco Nación. Las autoridades de la mesa eran los docentes y los empleados de correo se encargaban de la distribución. ¿Qué es lo que se ha hecho? Se ha hecho todo un sistema donde vos, para entrar en política, a pesar de que estamos en una democracia, precisás mucho dinero. Entonces, y ahí caemos en esta cuestión. No hay mucho más tiempo. No. Es un tema interesante para abordarlo. Interesante en el sentido de qué es lo que discutimos cuando hablamos de boleta única,
¿Qué es lo que discutimos cuando hablamos que hay que terminar con la lista sábana? Porque acá hay algo que uno tiene que cerrar. Si la política la van a manejar los millonarios o los que obtengan dinero, guita negra, estos son los resultados, porque es tan guita negra este nuevo método de recaudar de la criptoestafa, como era guita negra la de Vidal con sus aportantes truchos. Entonces, veamos si queremos hacernos cargo de lo nuestro o dejamos que esta gente siga adelante. Nos vamos, nos volvemos a encontrar el viernes que viene por Graffiti, FM 87.9 con Casi Sábado. Nos vamos escuchando el informativo criollo a cargo de Carlos Juncos y un tema musical. Hoy vamos a escuchar a Los Ángeles Azules, ¿Cómo te voy a olvidar? Saludos para todos.